Ok chicos, bueno pues vamos a empezar con este tema que es este balanceo de ecuaciones por óxido reducción. Es un tema que es sencillo, pero requiere digamos de trabajar o de dominar todo lo que son los métodos de cálculo de número de oxidación que ya trabajamos desde el parcial anterior. Entonces pues tenemos que ser primero expertos en calcular el número de oxidación de cada uno de los elementos que participan en una molécula para poder entender el método, ¿sí? Una de las desventajas del método de óxido-reducción es que generalmente al final, si no nos queda la ecuación balanceada, tendremos que balancear por tanteo. Entonces, por eso algunos autores, digamos, que no lo recomiendan o no lo sugieren, digamos, de manera como tan ortodoxa, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con este ejemplo que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos óxido de hierro 3 que reacciona con monóxido de carbono para producir dióxido de carbono con hierro, ¿sí? Ok, de entrada, la metodología del balanceo por redox nos dice que aquellos elementos que se encuentren solos, si van a tener un número de oxidación de 0. Entonces, en este caso, el hierro de entrada tiene un número de oxidación de 0, ¿sí? Todos los elementos que se encuentren solos. Ahora tendremos que calcular el número de oxidación para cada uno de los elementos que participan dentro de la ecuación. Iniciamos con este compuesto que es óxido de hierro, ¿ok? Entonces, de entrada sabemos que el oxígeno trabaja con -2, ¿ok? Y entonces aquí tenemos que calcular, ¿no? En este caso, pues con cuánto tendría que trabajar el hierro, ¿sí? Para no hacerla tan largo, podemos subir este 3 del otro lado, ajá, de manera positiva. Y entonces tendríamos un +3, ¿sí? Entonces de entrada sabemos que el hierro trabaja con 3 y el oxígeno con -2. Ahora, continuamos con el monóxido de carbono. El oxígeno trabaja con -2 y el carbono en este caso tendría que estar trabajando con un +2, ¿sí? Ay, perdón, es que esto está muy chiquito. Ok, voy a volver a... Permítame, voy a volver a reescribir el carbono. Sí, entonces aquí lo más importante nada más es revisar que o tener como bien establecida pues la estrategia, ¿no? del cálculo, que es lo que hemos estado trabajando. Entonces voy a ponerlo un poquito más hacia acá, ok. Entonces de entrada sabemos que el carbono tendría que estar trabajando entonces con un +2, ¿sí? Ok, yo tengo los de este lado, los del lado de los reactivos. Ahora vamos con el lado de los productos. El oxígeno igual, sabemos que es de -2, ajá, y por lo tanto aquí en este caso tendremos que sacar el del carbono. Aquí yo lo voy a sacar de manera automática y entonces el carbono tendrá que estar trabajando con +4, ¿sí? Porque recordamos que pues obviamente es el número de cargas, la suma me tiene que dar 0 para que sea eléctricamente neutra, ¿sí? Bien, entonces ese es el primer paso que tenemos que hacer en cualquier ecuación, ¿sí? Tenemos que identificar el número de oxidación de cada uno de los elementos, ¿sí? Voy a cambiar de color. Y ahora, el siguiente paso, una vez que ya tenemos identificado los números de oxidación, tenemos que identificar lo que los autores le llaman las semireacciones, ¿sí? Lo voy a poner aquí como semi. Las semireacciones parten, o digamos, todas las ecuaciones presentan dos semireacciones, ¿sí? Generalmente presentan dos semireacciones. Presentan una semireacción de oxidación, ajá, siempre, una de oxidación. Y también por el otro lado, aparte pueden presentar una ecuación de reducción, ¿sí? Aquí es importante nada más identificar a qué se refiere cada uno de los procesos y que en este caso es muy sencillo. Recordemos que la oxidación es la pérdida de electrones, la pérdida, ¿ok? Y en este caso la reducción es la ganancia de electrones, ¿sí? Entonces tenemos que identificar aquí las semireacciones. Para poderlas identificar es muy sencillo. Vamos a checar cuál de los elementos cambió de número de oxidación, ¿sí? Ok, vamos a ver. Fíjense, en el primer compuesto tenemos que el hierro trabaja con +3, ¿sí? Del lado de los reactivos. Lo voy a comparar del lado de los productos. En el lado de los productos, el hierro trabaja con 0. Entonces, el hierro, ok, voy a empezar a escribir la semireacción. En el lado de los reactivos, el hierro estaba trabajando con +3, ok. Y entonces reaccionó, ajá, y se fue a hierro, ok, del lado de los productos. Trabaja con hierro de 0. ¿Sí? Ok. Ahora,
ya identificamos el primer elemento que cambia. Vamos a identificar los demás. El oxígeno aquí está con -2, aquí está con -2 y aquí del otro lado está con -2. ¿Qué significa? Que no cambió, ¿sí? Entonces los elementos que no cambiaron su número de oxidación los vamos a dejar así tal cual. Luego continuamos con el carbono. En este caso el carbono trabaja con +2 del lado de los reactivos, si se fijan. Y del lado de los productos cambió a +4. Entonces ese fue el otro elemento, ¿sí? En este caso que cambió. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un carbono de +2, ¿ok? Del lado de los reactivos, que reacciona y del lado de los productos reacciona hacia carbono de +4. ¿Sí? Aquí la parte importante nada más es verificar pues solamente dos cosas, ¿sí? Bueno, primero ya identificamos los números de oxidación y la otra es también identificar, en este caso, el subíndice, ¿sí? ¿Qué subíndice tienen cada uno? Por ejemplo, si se fijan en el hierro de +3, el hierro tiene un subíndice de 2, entonces lo voy a poner aquí abajito, ¿sí? Subíndice de 2, ¿sale? Ahora, en el caso de hierro, aquí no tiene nada, ¿sí? Entonces sería 1, ¿sí? Porque esa parte es importante, ¿sí? Ahora, en el caso del carbono, aquí tenía 1, por eso lo dejamos así. Y en el caso de acá del carbono de los productos, también tenía 1, por eso lo vamos a dejar así, ¿sí? Entonces, ese es el paso, ¿sale? Ahora, vamos a identificar entonces cuál fue el que se redujo y cuál fue el que se oxidó, ¿sí? Nuevamente, la oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Entonces, vamos a ver. Este elemento estaba en +3, ¿sí? Y cambió su carga hacia 0. Entonces, si cambió su carga hacia 0, significa que se hizo más negativo. Si se hizo más negativo, significa que ganó electrones. Entonces, como ganó electrones, decimos que en esta ecuación, ¿ok? Hubo una reducción. Ajá. Porque hubo una ganancia. Pasó de +3, ganó 3 electrones y se hizo más negativo pasando a 0. ¿Ok? Ahora en el caso del carbono, por ejemplo, estaba en +2 y se hizo más positivo también. En este caso, estaba en +2, perdón, y se hizo más positivo. ¿Sí? Entonces, como se hizo más positivo, entonces significa que perdió electrones. Y la pérdida de electrones es una oxidación. ¿Sí? Entonces, este sería una oxidación. Sale. Entonces, ¿qué es lo siguiente? El método nos dice que una vez, voy a cambiar de color, una vez que tengamos identificados las semireacciones y el que se oxida y el que se reduce, vamos a balancear las semireacciones, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a balancear? Bien sencillo. Aquí en este caso, ¿sí? Voy a nada más a hacerle un poquito más chiquita la flechita. Ok, en este caso, por ejemplo, tenemos que en la primera semireacción, que es la del hierro, ajá, teníamos del lado de los reactivos, teníamos un 2, pero de acá del lado de los productos no hay nada. Entonces, como no hay nada, para poder balancear esto, yo tengo que poner un coeficiente estequiométrico, ¿sí? Le tengo que poner un número para que se queden equilibrados, ¿sí? Tengo que poner aquí un 2, para que sea complemente con este 2, ¿sí? Estaba hablando de las semireacciones. Ahora, en el caso de los carbonos no hay ningún problema, porque entonces, pues, prácticamente quedaron igual, ¿sí? Ahora, vamos a calcular la cantidad de electrones, ¿sí? Que cambiaron, la cantidad de electrones, en este caso, que se modificaron, ¿sí? Que identificamos. Entonces, de aquí a acá, de +3 a 0, ¿sí? Entonces, aquí lo que sucedió fue que se sumaron 3 electrones, ¿sí? En el proceso, ¿ok? Hubo 3 electrones. En el caso del carbono, que pasó de 2 a 4, aquí se restaron 2 electrones. ¿Ok? Vamos a hacer el conteo de los electrones. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense bien. En este caso, por ejemplo, en el caso de del conteo, digamos, de los electrones, o que en este caso tenemos 3 y en este caso tenemos 2, también tenemos que multiplicarlo por este 2 que agregamos acá. ¿Sí? Entonces, aquí en total, por ejemplo, serían entonces estos 3 electrones por este 2 que pusimos acá. Entonces serían en total 6 electrones los que se están sumando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos considerando pues, solamente este balanceo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar la cantidad de electrones, ¿sí? De cada uno, los vamos a cruzar. Ahí les va. Entonces voy a reescribir la ecuación acá abajo, las de las semireacciones. Entonces, este 6, ajá, significa que va a multiplicar a todos los de aquí abajo. Entonces tendríamos un 6 que multiplica, ¿ok? Al carbono de +2. ¿Ok? Y también que va a multiplicar al carbono de +4.
Entonces, al multiplicarse, entonces quedaría como 6, ¿ok? Un coeficiente estequiométrico de 6 en el carbono de más 2. Luego ponemos el sentido de reacción. Y aquí tendríamos un 6 de coeficiente en el carbono de más 4. ¿Ok? Luego, esto sería porque este 6 sería para la ecuación de aquí abajo. Entonces, este 2 sería para la ecuación de arriba. Entonces, 2 que multiplica, ¿ok?, al hierro de los reactivos, que en este caso aquí habría un 2, ¿ok? Y aquí tendremos entonces un más 3, ¿ok? Reacciona. Y entonces aquí también tenemos este 2, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo 2 de hierro, ¿ok?, de 0. Y entonces multiplicamos, ¿verdad? Entonces sería, tenemos un 2 de coeficiente en el caso del hierro, ¿ok?, de hierro de más 3. Y entonces en el lado de los productos tendríamos un 2 por 2, tendríamos un 4, ¿ok?, en el hierro de 0. Ok, y entonces ya tenemos, vamos en este paso, ¿ok? Hasta ahí vamos a retomar, ¿ok, chicos? Bien. Ok, entonces ya tenemos, si se fijan, en este caso calculado, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien, ¿sí? En el caso del carbono, en el compuesto que tenía un carbono de más 2, es decir, en este de acá, que es el segundo del lado de los reactivos, ahí vamos a poner un 6 como coeficiente estequiométrico, ¿sí? O voy a cambiar pantalla, ¿ok? Entonces se fijan, en este, que era donde teníamos el carbono de más 2, vamos a poner un 6 como coeficiente estequiométrico. Ahora, en este lado, del lado de los productos, en el carbono de más 4, vamos a poner un 6 como coeficiente estequiométrico. Entonces aquí ponemos este 6 en el compuesto que tenemos de carbono de más 4, ¿sí? Luego, en el compuesto que teníamos de hierro de más 3, ¿sí? Aquí voy a poner nada más el 2, ¿sí? En el de hierro de más 3 vamos a poner un 2, ¿sí? Ok, entonces aquí vamos a poner un 2, si se fijan, en el compuesto donde está hierro de más 3. Y en el compuesto donde está hierro de 0, vamos a poner un 4, ¿sí? Entonces aquí está este 4 que ya pusimos. Ahora vamos a hacer entonces el cálculo y el balanceo para verificar que esté correcto, ¿sí? Entonces en este caso tendríamos 2 por 2, tenemos 4 hierros del lado de los reactivos. Vamos a ver del lado de los productos. 4 por 1, pues tenemos 4 hierros del lado de los productos. En el caso del oxígeno, tenemos 2 por 3, aquí van 6, ¿ok? 6 de este compuesto. Más, vamos a sumar los del otro compuesto, este 6 que multiplica por el 1 de aquí serían 6. Entonces tendremos 6 oxígenos de este y 6 oxígenos de este. Entonces me van a dar 12 oxígenos del lado de los reactivos. Vamos a ver del lado de los productos. Este 6 que tenemos aquí por 2 me dice que tenemos 12 oxígenos. Y finalmente en el caso del carbono, en el caso de los reactivos, del lado de los reactivos se fijan este 6 que multiplica por el 1. Entonces tendríamos 6 del lado de los reactivos. Y del otro lado sería este 6 que multiplica también al 1. Tendríamos 6. Y entonces ya tenemos nuestra ecuación balanceada. ¿Sí? Aquí en este caso no hubo necesidad de balancear por tanteo porque pues la ecuación de la estructura de la ecuación nos permitió en este caso balancearlo de esta manera. Ahora, si se fijan, aquí podemos simplificar también los coeficientes estequiométricos, siempre y cuando todos los coeficientes estequiométricos los podamos simplificar bajo la misma razón, ¿sí? Por ejemplo, aquí si se fijan, tenemos un 2, tenemos un 6, tenemos un 6 y un 4. A todos los podemos sacar mitad. Entonces aquí pudiéramos dejar, por ejemplo, un 1, ajá. Aquí podríamos dejar un 3, aquí pudiéramos dejar un 3 y aquí pudiéramos dejar un 2. ¿Sí? Y si lo hacen también les va a quedar, ¿sale? Es una manera, digamos, de simplificar los coeficientes para que trabajen con números pues un poquito más chiquitos, ¿sí? Ok, pues eso sería todo y muchísimas gracias.